Buenas tardes, señoras y señores. Quiero que mis primeras palabras sean de agradecimiento a Antonio Peinado, el presidente de la Asociación de Vecinos, que un año más confía en mí para esta charla sobre flamenco, cosa que te agradezco enormemente, porque una de las misiones que tienen las personas que se dedican a investigar y a estudiar es poder difundir lo que encuentra y lo que sabe. Y la verdad es que Antonio siempre me da esa oportunidad de poder charlar sobre las cosas que me gustan y yo se lo agradezco de corazón. La segunda palabra obligadísima es un recuerdo cariñosísimo a Paca Briceño, esta gran artista gaditana que ha enseñado tanto a bailar a varias generaciones de gaditanos y de gaditanas, y que no solamente ha enseñado flamenco, sino que ha enseñado montajes importantes, antiguos, como el baile bolero y de la escuela bolera, que no dejan de ser una parte de la historia importante de Cádiz y de nuestro acervo cultural. Y yo desde aquí le quiero dar mis más encendidas gracias por toda su labor de tantos años. Gracias. Y lo primero que tenemos que decir es que en los años 79 apareció un libro que se convirtió en la Biblia de la historia del flamenco, un libro que creó Ricardo Molina, un poeta de Córdoba, con la ayuda y basado en el prestigio enorme y maravillosamente ganado como cantador de Antonio Mairena. Pero este libro estaba lleno realmente de falsedades, de ideas absurdas y creaba incluso la falsa idea de que el flamenco lo traían los gitanos desde su devenir el siglo XI, cuando fueron expulsados de la India, y que lo tenían a escondidas por las persecuciones que habían tenido, lo que llamaba Antonio Mairena la época hermética. Costó muchos años de esfuerzo de muchos investigadores, entre ellos Blas Vega, maravilloso investigador español sobre flamenco, que tiene escrito más de 20 libros, todos sensacionales sobre la historia del flamenco, y de muchos otros investigadores, sobre todo ahora que están investigando y que están en internet, en magníficas páginas que las pueden ustedes ver, el desmontar todas estas teorías. Y hoy la teoría más moderna es la de Gerhard Steingre, un austriaco que es profesor en Sevilla, que fue el que tradujo además a Hugo Chucha, uno de los historiadores en los que se basó Demófilo para sus estudios sobre flamenco, y que él dice que cuando en el romanticismo se pone de moda el gitano, pues todo el mundo quiere bailar y cantar como un gitano. Esta teoría, que es la más moderna, yo me permito modificarla y se la voy a decir a ustedes en qué sentido la modifico. Él habla del romanticismo. El romanticismo empezó en España, precisamente en Cádiz, en los años 30, 1830, por unas publicaciones que se hacen en la prensa de Cádiz, entre el padre de Fernán Caballero con un escritor, una pequeña diatriba con un escritor de la prensa de la época. Y estas son las primeras noticias sobre el romanticismo español. Y ya llevaba el flamenco al menos 60 o 70 años iniciándose. Por lo tanto, a Gerhard Steingre hay que decirle que no es en el romanticismo cuando se pone de moda el gitano, sino en la Ilustración, es decir, en el último tercio del siglo XVIII, que es cuando realmente aparecen las primeras noticias, como vamos a ver muy pronto. Y en segundo lugar también lo modifico en el sentido de que el gitano que iba por los pueblos pelando burros no se podía poner de moda. Bueno, pongo ese ejemplo y tantos otros ejemplos de gitanos humildes, con oficios humildes, que lógicamente no entusiasmaban a nadie. El gitano que se puso de moda fue el gitano rumboso, el gitano bien vestido, con camisa de chorrera, botonadura de plata, los sombreros
aquellos que llevaban de catites altos, de copa alta, que generalmente venían del mundo del toro, de los carniceros ricos, banderilleros, puntilleros, toreros, y que crean ese movimiento que se llamó los majos, el movimiento majista de final del siglo XVIII, que surge precisamente en Cádiz. Van a ser los majos de Cádiz, la gente del mundo del toro, lo que se llamaron los mozos cruos, la gente del bronce también se le llamó, los que realmente empiecen a agitanar los cantes que habían en España, en todas las provincias andaluzas, y que después de las fiestas de los toros se reunían a celebrarlo. Un banderillero era de Alcalá, otro era de Chiclana, otro era de Córdoba, y en esas fiestas cada uno cantaba lo que conocía de su pueblo, pero siempre intentaban hacerlo agitanándolo con la gracia que daban esos gitanos a las interpretaciones de los bailes y de los cantes. Y por eso el flamenco tiene tantísimos palos, y por eso todos los palos del flamenco tuvieron su palo preflamenco, el mismo nombre de unos cantos que se hacían, unos cantes y unos bailes que se hacían en Andalucía y que todavía no estaban agitanados, y que se empiezan a agitanar y a crearse ese acervo que es el flamenco justo a final del siglo XVIII. Dicho esto, pasamos entonces al estudio de los cantes de Cádiz. Hay mucha gente que piensa que en Cádiz solamente existen las alegrías y que, bueno, simplifican el flamenco hasta el punto de decir, bueno, el fandango de Huelva, las alegrías de Cádiz, las bulerías de Jerez. Bueno, nada más lejos de la verdad. Cádiz tiene un patrimonio flamenco que podríamos narrar, casi un 80 o un 90% del flamenco mundial ha nacido en Cádiz. Y yo les traigo aquí casi todos los palos que son gaditanos. Muy brevemente los vamos a enumerar. El fandanguito de Cádiz, el polo y la giliana son tres palos que se han perdido. Del fandanguito vamos a hablar largo y tendido cuando lleguemos al baile. Por lo tanto, porque realmente el fandango se bailaba, se cantaba y se bailaba. El polo de Cádiz también lo vamos a ver en cuanto pasen un par de diapositivas. Y las gilianas era un romance o corrido que se cantaba de una forma especial en Cádiz. Y la última vez que se cantó, la cantaron los hijos de Enrique el Mellizo en una fiesta que se hizo en Cádiz en el año 1922. Con la mala suerte para todos los aficionados al flamenco de que ellos estaban muy opuestos a grabar y no se grabó ni lo de aquella fiesta ni otras veces que la cantaron. Por lo tanto, no sabemos exactamente cómo eran las gilianas. Debían de ser parecidos a los romances que se cantan en el puerto de Santa María, que son los romances más antiguos que conocemos, pero en cualquier caso con un sello gaditano que no conocemos. La caña la fijó en su forma actual Curro Dulce. El martinete es un cante de los más antiguos, cante sin guitarra, que nace en Cádiz. La serrana se habla en coplas muy antiguas que la cantaba Juan de Dios, el torero del puerto de San Fernando, y el Planeta, el flamenco gaditano. Yo canto también la serrana de Juan de Dios y el Planeta, decía una copla antigua. La seguirilla de Cádiz tiene diversos estilos gaditanos, entre ellos los más hermosos posiblemente los de Enrique el Mellizo. No quiere decir con ello que no haya otros estilos de seguirilla, en Jerez y en Triana, pero quizá haya llegado a la perfección la seguirilla de Enrique el Mellizo como una de las más emotivas y más terminadas que existen dentro del cante por seguirilla. La soleá de Cádiz surge, parece que como baile de los primitivos jaleos y de algún otro baile primitivo que iremos viendo en su momento. Y llegaron también a la perfección como cante con Paquirri el Guanté, que tiene varios estilos de cante por soleá. Hay otras soleales también en Triana y en Jerez, de otros estilos distintos, pero la de Cádiz se caracteriza por los versos cortos, el compás impresionante, la elegancia de sus tercios y por ser una de las soleares más terminadas y más bonitas. De la alegría que les voy a contar a ustedes, es una cantiña muy especial, y también se suele decir que la fijó en su forma actual Enrique el Mellizo, aunque hay también otros autores que pusieron parte, como por ejemplo el propio Ignacio Espeleta, pues que le añadió el tiritrán, según una tradición popular muy conocida, cuando en las calles de Cádiz se le olvidó un día qué es lo que tenía que cantar y empezó con el tiritrán, y ahí se quedó para siempre. Las cantiñas surgen en el Cádiz de la época liberal, los años 30, y surgen fundamentalmente las más importantes
de la mano de un gran creador de cantes, que fue tío José el Granaíno, un chiclanero, torero, que no solamente creó muchas cantiñas, como la cantiña se lo digo enseguida, de Torrijos. En Torrijos, saben ustedes que era un liberal que tuvo que huir a Inglaterra, y al volver, creyendo que ya lo iban a perdonar y tal, le prepararon una celada en las fallas de Málaga y lo fusilaron por sus compañeros en Málaga. Y en Cádiz, tío José de Granaíno le hace una cantiña comentando cómo lo habían traicionado y cómo muere Torrijos en las playas malagueñas. Pero tío José de Granaíno es también el creador del Mirabrás, otro cante liberal, cuya letra más conocida es esa que ustedes saben: a mí que me importa que un rey me culpe, si el pueblo es grande y me avala. ¿Por qué se cantaba esto? Pues por la traición que hace Fernando VII a los liberales gaditanos, persiguiéndolo y aboliendo la Constitución de Cádiz. Y los gaditanos le contestan con ese Mirabrás que crea tío José Granaíno. Los caracoles, que también son de tío José Granaíno, y las romeras, que también las hizo él, y que las popularizó un sobrino suyo también gaditano, se llamaba Romero el Tito. Los tangos parece que es un cante, por las últimas investigaciones, que llega a Cádiz desde América, igual que el fandango. El preflamenco también vino de América, era un cante que ya desde el siglo XV existía y había entrado en Cádiz desde América. Pero el fandango y el tango, los dos terminados en ango, hoy, según los estudios de Faustino, posiblemente eran cantos que se cantaban en La Habana por parte de los negros esclavos y que llegan a Cádiz y van a llegar a otra zona. En Argentina se crea el tango argentino, desde ese tango habanero, y en Cádiz se va a crear el tango flamenco, que luego, posteriormente, Enrique el Mellizo lo va a enlentecer para el cante y crea el tiento. Hoy se canta por tangos tientos, empieza por tango más rítmico, más alegre, y se termina por tientos bárbaros. La malagueña del Mellizo, bueno, pues es una de las, yo diría que es la cumbre musical del flamenco. Para mí, personalmente, creo que es la novena sinfonía de Beethoven en el flamenco. Creo que no hay un cante más impresionante, ni por lo menos que a mí me impresione más, que la malagueña del Mellizo, y lógicamente debió de ser del Mellizo. Aunque hoy las investigaciones, pensamos, los que hemos investigado, que pudieron crearla la suegra del Mellizo, que era una cantadora que veremos enseguida, se llamaba La Dolores, y que la cantó en Triana, al menos, y también la cantó en Madrid. Y que cuando se convierte en la suegra del Mellizo, lógicamente el Mellizo tuvo que conocerla. Y posiblemente el Mellizo debió de modificarla, quizá le metió algún tercio musical con lo que se llamó la música sacra, o la música, el prefacio de la misa sacra, y que él conocía y que parece que tiene algunos datos de ese tipo de música. De la bulería de Cádiz, pues es de Cádiz, es totalmente distinta a la bulería de Jerez, es una bulería mucho más corta, más alegre, absolutamente cantada de otra forma, y surge precisamente de los jaleos, que eran unos cantes que se han perdido también, y de los bailes que se han perdido, porque evolucionaron hacia la bulería. La farruca, los tanguillos, perdón, se me olvidaba, lógicamente son los tanguillos de carnaval metidos por flamenco. Yo tengo una colección, porque los voy coleccionando, de casi todos los cantadores del flamenco, Antonio Mairena, Pepe de la Matrona, cantadores que no son de Cádiz, y todos han cantado tanguillos. Y además diversos tanguillos, no solamente los que cantaba nuestro Chano Lobato, que nos encantaban a todos, sino tanguillos antiguos que se han aflamencado, se han agitanado, gracias a muchos cantadores del flamenco. La farruca es un cante oriundo de Galicia, como ustedes saben, pero también sabrán que los gitanos gaditanos que vivían en el barrio de Santa María vivían con montañeses y gallegos, y tenían una gran relación en los patios de las casas de vecinos con gallegos y con montañeses. Y por eso, por ejemplo, el pregón de Macandé, que es otro de los pregones también gaditanos, pues está iniciado en Asturias, y las farrucas posiblemente nacen en el flamenco de esa unión con los gallegos gaditanos. La saeta, que estamos entrando ahora prácticamente en tiempo religioso, es un canto que es realmente una oración. Y la saeta es muy tardía en el flamenco. Parece que en las noticias más antiguas que tenemos de la saeta preflamenca, la saeta no agitanada, era una saeta un poco monocorde, de tipo de salmodio, que se cantaba por el pueblo,
cuando pasaban las imágenes en distintas procesiones, no solamente las de la Semana Santa, sino en las procesiones que se organizaran en una especie de cruzada que creó a principios del siglo XIX el padre Beato Diego de Cádiz, y que se llamaban saetas porque eran pequeñas frases que se le decían al Cristo o a la Virgen, bien relatando momentos de la pasión o bien incluso arrepintiéndose de los pecados. Y es muy al final del siglo cuando estas saetas se empiezan a cantar de una forma agitanada. Uno de los primeros fue Enrique el Mellizo. Se dice que ya había otros cantadores cuando cantaba Enrique el Mellizo sus saetas, pero lo que sí es verdad es que las noticias más antiguas que hay de ellas son estas, las de Enrique el Mellizo y los cantadores gaditanos de Val Santa María. Enrique el Mellizo tuvo una hija, que murió muy joven, que era especializada en cantar saetas, Carlota. Y las saetas, a través de discípulos del Mellizo, como puede ser Antonio Torres de Jerez, Manuel Torres de Jerez, o el propio don Antonio Chacón, pues llegan a Sevilla y a Jerez y se extienden luego ya por zonas, digamos, más andaluzas, como Málaga, etcétera, que tienen sus propias saetas, aunque realmente no hay mucha variedad de saetas. Las fundamentales dentro del ambiente gitano flamenco son las saetas por seguirilla, la saeta por carcelera, la saeta por martinete. En Arcos hay una saeta especial, en Cádiz había una saeta también un poquito más antigua que ha dejado de cantarse, pero en cualquier caso saetas también del acervo flamenco gaditano. La petenera es un cante que por primera vez es un cante de ida y vuelta, parece, aunque se empeñan la gente de Paterna en decir que nació en Paterna. Lo que sí parece es que en Paterna había una gran cantaora que se especializó en peteneras, que la llamaban la petenera precisamente, pero la petenera la primera vez que aparece como petenera americana en la prensa gaditana. Los pregones, como el pregón de Mecandé, los hay también en otros sitios de la geografía flamenca, pero en Cádiz son muy importantes. Y la milonga es un canto de ida y vuelta que trajo personalmente Pepa de Oro, la hija de un torero gaditano, Paco de Oro. Así que le hemos pegado un repaso a casi la mitad del flamenco. Dirán ustedes, bueno, pues sería más fácil decir qué es lo que no es de Cádiz del flamenco. Bueno, pues no es de Cádiz, por ejemplo, los cantes de Levante, los cantes abandonados. Pero fíjense ustedes que casi todos los cantes de Levante derivan del fandango. La granaína, la media granaína, la malagueña, la cartagenera, las mineras, las murcianas, casi todos son fandangos, con una musicalidad distinta. Y hay otros cantes de Málaga, como la javera o los verdiales, que lógicamente son oriundos de esa zona, y otros cantes que han recibido mucho influjo del sitio donde se han creado, como esa grandísima variedad de fandangos que tiene toda la provincia de Huelva, etc. Hoy entendemos que los cantes de ida y vuelta, la guajira, la habanera y la vidalita, también entraron por Cádiz. Y en ese sentido, le voy a decir una frase que dice Esteban Calderón en su obra, en los años 1830, cuando era gobernador civil de Sevilla, dice: en vano se empeña Cádiz en mandar cantes y bailes y más cantes y más bailes, que como Sevilla no los bendiga, no pasan de aquí. Bueno, en el fondo está diciendo que a lo mejor Sevilla le daba el carácter de decir esto me gusta o esto no me gusta, pero que de donde venían, y lo está reconociendo Esteban, era todo de Cádiz. Es la que verdaderamente crea la mayor cantidad de cantes que luego fueron el acervo del cante flamenco. Bueno, los primeros cantadores, ya no voy a extender tanto como en el tema de los cantes, que era la base de la conferencia, pero sí les voy a señalar, por ejemplo, que en este árbol genealógico, en esta parte alta verán ustedes que aparece María Cantoral Valencia, la cantorala. Este personaje, que es gaditana, se casa con un torero gaditano que se llama Agua Limpia, y de él tiene una hija, nace una hija que se llama Gabriela, que también recibió el nombre de la cantorala, que a su vez se casa con otro torero, esta vez un torero mediano de Puerto Real, que se llamaba Chicuco. Y de aquí nace todo un árbol genealógico en el que la parte de rojo son todos toreros oriundos de Gabriela, la señora Gabriela, una bailaora y cantadora de Cádiz que se casa con Fernando el Gallo y da origen a esa familia en la que hay 3 toreros y 4 hermanas flamencas que se casan con 4 toreros, que son esos cuadros rojos de abajo. Y todo el resto del árbol, que está en azul y en amarillo,
son los distintos hijos, fundamentalmente de Enrique el Gordo y nietos de Enrique el Gordo, que van a ser todos cantadores y bailadores, y que veremos más adelante cuando hablemos de los cafés cantantes. Todos ellos van a pasar por los cafés cantantes de Cádiz primero y sobre todo del café de Silverio, que estaba en Sevilla y que era el que daba un poco el márchamo de calidad a la mayor parte de los cantadores y de los bailadores que van saliendo de Cádiz. Otro cantador importantísimo de los primeros de Cádiz es el Planeta. El Planeta aparece en las descripciones de Esteban Calderón y hoy, gracias a una investigación interesantísima de un periodista sevillano que se llama Manuel Borges, sabemos que se llama Antonio Monge Rivero. Fíjense ustedes qué cosa más curiosa. Este periodista conocía que Manolo Caracol decía que él era tataranieto del Planeta. Manolo Caracol estaba en el árbol anterior. Manolo Caracol está aproximadamente, a ver, por aquí. Su padre era primo hermano de Joselito el Gallo. Y Manolo Caracol es de esta familia de los Ortega Díaz, es decir, viene directamente de la primera familia de la cantorada. Y por aquí sabíamos que no estaba el Planeta. Entonces este investigador empieza a buscar por su madre, Dolores Juárez, que era oriunda de Málaga. Y reencuentra que los abuelos, el bisabuelo, luego encuentra al tatarabuelo y encuentra que incluso el mote del Planeta, algunos de los oriundos lo meten como si fuera apellido, y que efectivamente el tatarabuelo de Manolo Caracol era este Antonio Monge Rivero, gaditano, como bien dijo Demófilo, nacido en Cádiz, que vivió mucho tiempo en Cádiz y que terminó viviendo en Málaga con carnicerías en Málaga. El Planeta, al que vemos aquí en esta ilustración de la Meyer, un dibujante del puerto de Santa María, era hijo, a su vez, casi seguro, de tío Gregorio. Tío Gregorio era un carnicero de Cádiz que estuvo en la cárcel por no se sabe qué puñaladita, según contaba José Cadalso en su obra, y tiene que ser necesariamente hijo de Gregorio, porque este Gregorio, que aparece en la obra de Cadalso cantando el polo, había estado en la cárcel y además era carnicero. Y el Planeta es hijo de un Gregorio carnicero, y él cantaba permanentemente una seguirilla, la seguirilla del Planeta, que decía: a la luna le pido, como le pido, que me saque a mi padre de donde está metido. ¿Dónde estaba metido el padre? Pues en la cárcel. Y tantos carniceros había en Cádiz que hubieran estado en la cárcel, que tuvieran que cantar el polo y se llamaban Gregorio, lógicamente solamente podía ser el padre del Planeta. Pero a su vez el Planeta es hermano del famoso Luis Alonso, un bolero importantísimo en Cádiz, que va a ir repartiendo su gracia por toda España con otros flamencos gaditanos, como también veremos pronto, y al que Jerónimo Jiménez le hace dos zarzuelas: el baile de Luis Alonso y las bodas de Luis Alonso. Fíjense ustedes la importancia del personaje. Y a su vez es tío de Lázaro Quintana, uno de los más importantes cantadores del flamenco, del que se sabía muy poca noticia, y que ahora precisamente sabemos que su presentación en Madrid fue recogida en la prensa madrileña por primera vez con el nombre de cantador flamenco. Es decir, la primera vez que aparece la palabra flamenco en la historia es para denominar a Lázaro Quintana cuando va a cantar en Madrid en 1848. Y sabemos que el Planeta era el rey del polo, de los dos polos, aunque yo encontré en Cádiz que cantó hasta 4 variedades de polo, y por supuesto la seguirilla y la serrana eran los palos más frecuentes, aunque también cantaba los romances o los corridos, y uno de los que mejor se sabía era el del Rey Sol, el del Conde Sol, perdón, que precisamente Esteban Calderón en una de sus obras va a escucharlo personalmente, porque este romance del Conde Sol lo cantaba de una forma agitanada verdaderamente bonita. Yo encontré en prensa gaditana de estos años, concretamente entre 1826 y 27, en el Diario Mercantil, 4 veces en que el señor Antonio Monge, entonces yo no sabía que era el Planeta, hoy sí lo sé, pues cantaba el polo de Cádiz, el polo de Tobalo, el polo de Jerez y el polo de Ronda. Hoy solamente se conocen 2 variedades de polo, que es el polo Tobalo y el polo natural. El de Jerez, el de Ronda y el de Cádiz, pues o se han diluido en las otras 2 formas o han desaparecido realmente como versiones.
Les hablaba a ustedes de Estébanez Calderón, que precisamente describe todas estas actuaciones, no solamente del Planeta, sino también del Fillo, un cantador de Puerto Real que tenía una voz muy oscura, una voz ronca, y al que el propio Planeta le dice que con esa voz no se debía de cantar flamenco, y que hoy precisamente, en homenaje al Fillo, llamamos voz afillá, y que a muchos aficionados, entre ellos a mí, pues nos gusta tanto escuchar a los cantadores con voz afillada. En una de las escenas que Estébanez Calderón nos cuenta, resulta que aparecen 5 personajes gaditanos, que son Dolores, Espeletilla, Enriquillo, La Mosca y el Granaíno. Estos personajes tuve la suerte de poderlos identificar y me los encuentro de nuevo actuando en Madrid en una fiesta que se cuenta en el periódico El Español en 1846. Esta Dolores era la mujer de Espeleta, que era un torero gaditano, hijo de un torero de San Lucas llamado Francisco Espeleta. La hija, porque llegaron a casarse los dos, la hija de Dolores y Francisco Espeleta, es la que se casa con Enrique el Mellizo. Se llamaba Ignacia, por Espeleta, lógicamente Espeleta, y por Dolores se llamaba Ortega. Ignacia Espeleta Ortega es la mujer de Enrique el Mellizo, y por lo tanto esta Dolores es la suegra del Mellizo, y en esta fiesta de Triana canta una malagueña especial que hoy tenemos los estudiosos como posiblemente el antecedente de la malagueña del Mellizo. Enriquillo es el hermano de Dolores, es Enrique el Gordo, nada más y nada menos que el famosísimo Enrique el Gordo, íntimo amigo de Silverio Franconetti, y el que le va a ir facilitando a toda su familia, a toda su larguísima familia, hijos, nietos, sobrinos, primos, que vayan al café del Burrero, al café de Silverio, a los 2 cafés de Sevilla, después de haber actuado en todos los cafés cantantes de Cádiz. En esta fiesta es muy curiosa porque se da delante de toreros importantes como el chiclanero Gaspar Díaz Lavi y de diplomáticos, capitalistas y artistas de ópera, según nos cuenta el propio periódico. Esta es precisamente la prensa de la época en la que aparece como Lázaro Quintana, este célebre guirrabaor, que significa cantador y bailador en lenguaje gitano, y del que se habla un cantante flamenco por primera vez en la historia. Y la graciosa Dolores la Gitana, que es esta Dolores a la que hemos encontrado ya en diversas fiestas en Valencia, en Madrid, en Triana y en Cádiz. Si entramos en los grandes cantadores del flamenco, en los que sabemos realmente que crearon cantes, pues nos encontramos al Planeta, creador posiblemente, o por lo menos especialista en el polo, en la seguirilla que él cantaba y en la serrana, el Fillo, que sabemos que creó posiblemente las cabales. Hay una anécdota que saben ustedes en la que le canta a Paquiro, el torero, y Paquiro le paga con una moneda falta de peso, y él le dice: maestro, mis cantes han sido cabales, su moneda no. Y desde entonces a las seguirillas del Fillo se le llamaron cabales, ¿no? Juan de Dios, que era un especialista en serrana, que era un torero de San Fernando. Esta Dolores, que cantó por primera vez la petenera en Sevilla. Tío José el Granaíno, del que ya les he contado, creador de caracoles, mirabrás, romeras y cantillas. Silverio, que cantó una especial forma de seguirilla, la seguirilla de Silverio, y que además fue el mejor cantador conocido de toda la historia. Además, Silverio Franconetti, su padre era italiano, no tenía nada que ver con el mundo gitano, su madre era de Morón, no sabemos si era gitana o no, pero lo que sí sabemos es que él se cría dentro de los ambientes flamencos de Morón, conoce al Fillo, conoce al Nitri y aprende con ellos prácticamente todo ese acervo flamenco. Fue picador de toros y creó luego los cafés cantantes y le dio la enorme importancia que tuvieron la época de los cafés cantantes. Luego, entre los creadores está Curro Dulce, el magnífico cantador gaditano que tuvo una fama impresionante en su época, pero verdaderamente impresionante, hasta el punto de que músicos de música clásica española, algún catalán concretamente, vino a conocer sus cantes y metió los cantes de Curro Dulce en música clásica. Los pueden ustedes encontrar en internet fácilmente, cantados por ese tenor tan magnífico que perdimos, que se llamaba Alfredo Kraus. Pues si entran ustedes en internet y ponen ustedes Alfredo Kraus, copla de Curro Dulce,
y verán ustedes a Alfredo Kraus cantando las coplas de este gitano gaditano, que fue puntillero en la Plaza de Toros de Cádiz. Yo encontré varios carteles de él y a partir de entonces pudimos rastrear que era puntillero y que además trabajaba en el matadero de Cádiz. Enrique el Mellizo, también puntillero, casi siempre en la cuadrilla de Hermosilla, creador no solamente de la magnífica malagueña del Mellizo, entese el tango y crea los tientos, y creador de varios estilos de soleares, seguirillas, posiblemente también de las seguirillas y de las saitas. Francisco Guanter, al que nadie sabía cómo se llamaba, hoy sabemos que se llama Francisco Guanter, que fue un niño prodigio del piano y de la guitarra, que murió muy joven y que fue el mayor especialista y el que dio la forma definitiva a las soleares. Y Pepa de Oro, la hija de este torero gaetano, Paco de Oro, que es la que aflamenca la milonga americana. De Enrique el Mellizo, bueno, saben ustedes que él en una fiesta en Jerez descubre a don Antonio Chacón, que entonces era un niño, y se lo trae a cantar a la velada de Los Ángeles de Cádiz, y lo descubre precisamente en una fiesta en la que se está dando después de una corrida en la que había toreado con su maestro, con Hermosilla. Y a partir de aquí, Antonio Chacón se especializa fundamentalmente en malagueña, pero es un cantador largo, que prácticamente lo cantó todo y todo lo cantó bien. Fue el gran cantador del siglo XX, o por lo menos del principio del siglo XX, antes de la llegada de otros grandísimos cantadores como pudieron ser Mairena, Caracol, Aurelio, Pepe de la Matrona y otros muchos, ¿no? Los cantes de Enrique el Mellizo, sabemos que desde Cádiz, aunque él no grabó, desde Cádiz van a pasar fundamentalmente al campo de Jerez y Sevilla. Y pasan a Jerez y a Sevilla. Les traigo a ustedes esta diapositiva en la que verán ustedes al fondo a la izquierda el matadero de Cádiz, que estaba situado donde hoy está la peña de la Perla. Detrás del matadero se ve la fachada de la cárcel real, de la cárcel vieja. Y en esta zona primera que ven ustedes de la fotografía están los cuarteles de San Roque y de Santa Elena, que estaban pegados a la muralla, que es desde donde está hecha la fotografía. Al fondo ven ustedes la calle del Mirador, que era donde precisamente vivía Enrique el Mellizo. Y en la esquinita que hay en este gran edificio, justo cuando se pasaba la esquina, frente a la fachada del matadero, estaba la tienda del matadero, que era donde tenía su cuartel general Enrique el Mellizo, Porro Dulce y otros muchos cantadores que trabajaban en el matadero y cantaban en la tienda del matadero. Pues bien, Manuel Torres, el grandísimo cantador de Jerez, hace la mili en estos cuarteles de aquí y va a escuchar a Enrique el Mellizo al café del matadero, a la tienda del matadero y también a su casa. Vive con él, le conoce perfectamente y es un transmisor directo de los cantes del Mellizo. Pero no solamente es él, sino que don Antonio Chacón también lo conoce, como saben ustedes, les he contado, en la velada de Los Ángeles, donde está varios años cantando con él. Y un tercer personaje es Arturo Pavón, que conoce al Mellizo, conoce a Manuel Torres y va a transmitirle a sus hermanos, a Tomás Pavón, magnífico cantador de Sevilla, que tuvo muy mala salud, y sobre todo a esa maravilla de cantadora que fue la Niña de los Peines, cantadora larguísima y que todo lo cantó bien, y que va a recibir de su hermano Arturo y de Manuel Torres la herencia de los cantes de Cádiz que ambos aprendieron del Mellizo. Y les traigo aquí, pues muy brevemente, otros cantadores importantes de Cádiz del siglo XIX. Prácticamente nada más que nombrarlo: Enrique el Gordo, que ya hemos hablado, esta Dolores, el retrato es atribuido, no es seguro que sea ella, Tomás el Nitri, que fue una llave de oro del flamenco, el Viejo de la Isla, creador de seguirillas, cantador muy antiguo de la isla, hermano de María Borrico, Silverio, del que ya hemos hablado, la Gabriela, que fue bailadora y cantadora, madre de Joselito el Gallo, Pepa de Oro, que flamencó la milonga, el primer fosforito, Francisco Lema, un fosforito del siglo XIX, maravilloso cantador, que estuvo en casi todos los mejores cafés cantantes que hubo en España. Y los dos últimos, Antonio el Mellizo y Enrique el Morcilla, ambos hijos del Mellizo, y que llegaron a los años 30 casi de este siglo. En el año 22 concretamente cantan en una magnífica función, cantaron esa Geriana de la que yo les hablaba y otros muchos cantes
gaditanos que queremos recuperar desde la cátedra y seguro, ya se lo adelanto, que procuraremos una gran función con los cantes que se cantaron esta vez con los hermanos Jiménez, hijos de Enrique Melín. Y luego ya, grandes cantadores gaditanos de este siglo, me voy a referir solamente a los que han desaparecido, porque tenemos magníficos cantadores ahora, y basta que yo nombre 10 o 12 para que se enfaden los 90 restantes, que están por todo el mundo repartidos, llevando los cantes de Cádiz. Pero entre los que han fallecido tenemos a Caracol el Padre, al que ven ustedes ahí hablando con Manolo Vargas, al famoso Pericón, retratado aquí con Chiclanita, un cantador importantísimo, porque es otro gran transmisor de los cantes de Cádiz, sobre todo hacia Pericón, hacia Pepe de la Matrona y otros cantadores. El Flecha, otro cantador que llevó los cantes de Cádiz hacia la zona del campo de Gibraltar, fue padre también de dos grandes cantadores, Chaquetón y su hijo Antonio. Ignacio Espeleta, del que ya hemos hablado y del que volveremos a hablar cuando los cantes de Cádiz, la gran figura, el gran artista que fue el Beni, del que hay que volver a remarcar la importancia que tuvo el Beni en el cante flamenco, al margen de que fuera un personaje simpático y gracioso y que lo conozcamos hoy por sus gracias, pero debería de ser muchísimo más conocido por sus cantes. Y los recientemente desaparecidos Chano y Mariana, que tantas tardes de gloria les hemos podido escuchar. Y con esto entramos en la segunda parte de la charla. Me parece que me he entendido mucho en el cante, voy a intentar ser un poquito más breve con el baile. Bueno, el baile de Cádiz, les traigo a ustedes una imagen muy antigua del tiempo de los romanos, en la que ven ustedes esta pieza, un trozo de loja que está en el Museo de Jerez, donde se ve a que se llamaron las pueles gaditanas, que eran unas especialistas en bailar en la Roma de la época y que se pasearon por todo el imperio. Había verdaderas compañías de estas pueles gaditanas que eran contratadas en fiestas, en comidas importantes, en banquetes importantes. Fandanguito de Cádiz. Este fandanguito de Cádiz, totalmente perdido hoy, es el que va a darnos precisamente las primeras noticias que tenemos verdaderamente de lo que podríamos llamar flamenco. Pero va a ser posteriormente, en este otro dibujo, ya es una litografía posterior, de Doré, en la que ven ustedes que ya no solamente llevan la pandereta, sino que el gitano va a ir introduciendo en su forma de bailar algunos elementos del baile bolero, concretamente las castañuelas, dando lugar, según los estudiosos hoy, a la soleá por un lado y a la juguería por otro, es el olé de Cádiz. El olé de Cádiz lo ven ustedes aquí en tres imágenes distintas, en el centro, en un cuadro que permanece en el Museo Romántico de Madrid. A la izquierda, una imagen de Pepa Vargas, una bolera de la época. Desde aquí le queremos agradecer vivamente. Gracias.